A ver, ¿se han puesto a pensar qué pasaría si nuestras escuelas, así como las conocemos, fueran una reliquia del pasado? Esta es la idea que la verdad es bastante revolucionaria que vamos a explorar hoy. Nos basamos en el trabajo de Gonzalo Vázquez Gómez, quien dice básicamente que en esta era de la información, pues necesitamos una ciencia del enseñar completamente nueva, una que de verdad entienda cómo funciona el aprendizaje. Vamos a ver de qué se trata. Ok, para entrarle bien a esta propuesta, este va a ser nuestro camino. Primero, vamos a ver por qué el modelo actual ya no da para más, por qué está obsoleto. Luego, vamos a explorar una nueva pedagogía. Nos vamos a meter de lleno a la ciencia del saber. Y vamos a analizar algo súper interesante, cómo alguien pasa de ser un novato a un experto. Y ya al final, veremos qué onda, cuáles son las tareas que tenemos por delante. Y bueno, el punto de partida es este. Hay una desconexión brutal. O sea, vivimos en la sociedad del conocimiento, pero nuestras instituciones educativas parece que se quedaron atoradas en otro siglo. Y de aquí sale la pregunta clave, la que mueve todo este análisis. A ver, si el mundo ha cambiado de una forma tan drástica, ¿por qué no ha cambiado la manera en que preparamos a las nuevas generaciones? Es una pregunta muy fuerte, ¿no? La idea del autor es directa, sin rodeos. La escuela que conocemos se diseñó para la época de las fábricas, no para la era de la información. Imagínense, es una institución que en su núcleo es pretecnológica, pero que está tratando de sobrevivir en un mundo que está hiperconectado. Y las pruebas de que esto ya no encaja, bueno, están por todos lados. Fíjense, desde esa idea de que el conocimiento es algo fijo, que está guardado en un libro de texto, hasta el rol del maestro que solo transmite información. Cada uno de estos puntos nos muestra cómo el modelo educativo sigue funcionando con una lógica industrial, una lógica de producción en serie. Entonces, con este panorama, pues claro que se necesita una solución. La propuesta es darle un giro de 180 grados al enfoque, dejar de pensar en la educación como un proceso industrial y empezar a verla como lo que es, un proceso que tiene que ver con el pensamiento, un proceso cognitivo. Y aquí entra la primera propuesta, la pedagogía tecnológica. Ojo, y esto es súper importante, no se trata nada más de llenar los salones con computadoras y tabletas. No, no. Se trata de adoptar una mentalidad como de ingeniería. O sea, analizar el aprendizaje como si fuera un sistema, con sus funciones cognitivas, afectivas, sociales, y ver cómo podemos entenderlo y optimizarlo. Y justo aquí es donde todo se conecta. Una vez que empezamos a desmenuzar los procesos del aprendizaje, sobre todo los cognitivos, cómo imitamos, cómo evaluamos, cómo tomamos una decisión, el siguiente paso se vuelve, pues casi obvio. Esta es la pregunta que el mismo autor, Gonzalo Vázquez Gómez, se hizo allá por 1989, y es el corazón de toda su propuesta. Él dijo, ¿puede aproximarse la pedagogía a las ciencias cognitivas? O sea, si la educación se trata de cognición, de cómo pensamos, ¿no debería ser entonces una ciencia cognitiva? Para poder contestar esa pregunta, primero hay que entender qué es eso de la ciencia cognitiva y por qué es tan importante para la educación. Ok, en pocas palabras, la ciencia cognitiva busca descifrar el software de la mente. Es como si quisiera entender la inteligencia, sea humana o artificial, viendo el pensamiento como un proceso de computación. Es decir, cómo recibe el cerebro la información, cómo la procesa y cómo genera una respuesta. Y claro, este campo no apareció de la noche a la mañana, tiene su historia. Empezó con las ideas de la máquina teórica de Turing, luego hubo reuniones súper importantes que juntaron a las mentes más brillantes de diferentes áreas, hasta que finalmente el campo se consolidó, con su propia revista científica y todo. Fue una verdadera revolución en la forma de entender la mente. Y esto de aquí lo ilustra perfecto. La ciencia cognitiva no es una sola cosa, es la unión de 6 campos clave. Tenemos filosofía, psicología, lingüística, inteligencia artificial, antropología y neurociencia. Cada una de estas disciplinas aporta una pieza fundamental para armar el gran rompecabezas de la mente. Muy bien, ahora vamos a dejar un poco la teoría para ver un ejemplo súper concreto. Cómo la ciencia cognitiva nos ayuda a entender el proceso de adquirir una habilidad, desde cero hasta dominarla por completo. Este modelo de 5 etapas es fascinante, de verdad. Nos muestra cómo una persona pasa de seguir un manual de instrucciones al pie de la letra, sin entender mucho, a desarrollar una comprensión súper intuitiva y flexible. O sea, nos enseña que aprender no es nada más acumular datos, es una reestructuración profunda de cómo pensamos. Y las diferencias a nivel cognitivo entre alguien que empieza y un experto son abismales. Un experto no es solo más rápido o mejor, no, su cerebro funciona de otra manera. Tiene un control mucho mayor de sus propios procesos mentales, y su memoria no es solo una colección de recuerdos, está organizada de una forma mucho más estructurada, por conceptos.
es otro nivel. Y ojo, esta transformación no es cosa de un día. Los estudios sugieren que puede tomar más de 10.000 horas de práctica, pero no cualquier práctica, sino práctica deliberada, enfocada. Esto nos demuestra que llegar a ser un experto es una reconstrucción cognitiva profunda, no es algo que se logra de un día para otro. Pero, a ver, adoptar este enfoque no es tan fácil como suena. El propio autor reconoce que hay obstáculos bien grandes que tenemos que superar para poder construir esta nueva forma de enseñar. Y sí, los retos son enormes. Por ejemplo, ¿cómo modelas la incertidumbre de una decisión humana? O el famoso conocimiento tácito. A ver, pensemos en un ciclista experto. Sabe perfectamente cómo mantener el equilibrio, pero no puede explicarlo con fórmulas matemáticas. Justo eso, capturar ese tipo de saber que no se puede poner en palabras, es uno de los desafíos más grandes. Entonces, ¿cómo empezamos? ¿Por dónde le entramos? El autor no se queda solo en la crítica. También propone una ruta muy clara, un llamado a la acción para el campo de la educación. Esta hoja de ruta que propone tiene 4 pasos. El primero es un cambio de chip. La pedagogía tiene que asumirse como una ciencia cognitiva. Punto. Esto significa, segundo paso, colaborar mucho más de cerca con los otros campos que estudian la mente. Tercero, hay que fomentar la investigación que combine disciplinas y, por supuesto, actualizar los planes de estudio. Y por último, hay que llevarlo a la práctica, desarrollando herramientas como simulaciones para entrenar mejor a los futuros especialistas. Y con esto cerramos, regresando a la idea del principio, pero ahora con una nueva luz. Si aceptamos que aprender es un proceso cognitivo, entonces todo tiene que repensarse. Las aulas, los materiales, el rol del docente. La pregunta ya no es si debemos cambiar. La verdadera pregunta es, ¿cómo empezamos a diseñar esa escuela del futuro hoy mismo?